El senador Santiago Valencia nació en Bogotá el 6 de junio de 1983. Realizó sus estudios de bachillerato en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Es abogado y es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Es magíster en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Como preferencia por el derecho público, constitucional, administrativo e internacional. Tiene gran interés en la cooperación internacional y políticas públicas de alto impacto social y ha realizado cursos de actualización de análisis económico del derecho en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado a lo largo de su vida profesional como asesor jurídico en firmas de abogados, gerente social de la Ciudadela Nuevo Occidente en la Alcaldía de Medellín, subsecretario de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín también. Además es columnista del diario El Colombiano y profesor universitario de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. El senador habla 5 idiomas, entre ellos inglés, italiano, francés y chino mandarín. Fue elegido como representante de la Cámara para el periodo 2014-2018, siendo miembro de la Comisión Primera de la Cámara, miembro y vicepresidente de la Comisión de Ética y vocero del partido. En la actualidad es senador de la República, integrante de la Comisión Primera del Senado y de la cual fue presidente en la legislatura 2019-2020 y miembro y presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congreso del Senado. Bueno, es una muy buena, reluciente hoja de vida aquí con el senador. Le damos la bienvenida. Senador, buenas noches y aquí lo escuchamos todos para que nos cuente sobre sus propuestas. Buenas noches a todos. Tengo el placer de presentar a este joven, Miguel Polo Polo, que viene cargado de energía y como nos gusta a nosotros, porque los jóvenes están listos para la pelea. Bueno, él es, como ven, es un joven de 25 años, está empezando en la lucha y ya lo hemos visto, dando la pelea en todas partes y retando a los que no se pueden retar, pero él lo hace. Estudió en la Universidad de Cartagena, administración, algo así. Yo lo leí así de pronto. Pero lo que sí sé que es un excelente líder estudiantil y que por su manera de ser, por su braveza, se ha dedicado a recorrer a Colombia y a decir al que le tiene que decir las cosas en la cara. Él es joven, no tendrá una hoja de vida muy grande, pero sí tiene toda la fuerza y, como digo, un líder para todo. Y esa columna que él tiene, que se dedica a recorrer a Colombia y a sacar trapitos aquí entre nosotros, trapitos al aire, los que tienen escondido, y a retarlos con evidencia. Usted dijo tal cosa, pero la verdad es tal otra. De todas maneras, ahí lo tienen. Bienvenido, Miguel Polo Polo. Esta es tu casa. Aquí, como siempre, estamos. Doña Nidia tiene este conversatorio que lo traemos hace rato. Aquí, como ella dijo, no protagonismo. Aquí se llama Colombia. Somos uribistas. Somos uribistas de verdad, verdad. Y el que sea tibio o no tibio, todo es para Colombia. Mielba, gracias por esa presentación tan chévere y tan bonita. Tú eres costeño. Tranquilo, imagínate tú. Eres, según Sandra, eres casi hijo mío. Pero tú eres costeña. Claro, barranquillera. Ya se te nota. Bueno, oye, y conste que tengo 52 años aquí en este país. Y está bonita. Pero, como dicen por ahí, cuando uno es burro negro, no se le consigue pelo blanco. El costeño aquí en la Patagonia es el mismo. Así es. Así es. Gracias por la presentación. Entonces, bienvenido y cuéntanos cuáles son tus planes, qué es lo que propones. Bueno, que ya sabemos que todo lo tuyo es claro, claro, pero de todas maneras, si tienes algo más. Y me alegra, se olvidó decir que él es representante, aspirante a la Cámara por los afrodescendientes, conocidos comúnmente como negritudes. Como negritudes y que cualquiera puede votar. Exacto. No importa si usted es blanco, si usted es negro, si pues usted es amarillo, azul, rojo, indio, lo que sea. Todo. Puede solicitar el tarjetón afro y buscar el logo de Polo Polo
para votar por Polo Polo. Recordemos que no estoy aspirando por el Partido Centro Democrático, porque según la normatividad electoral, los partidos normales, como Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, etcétera, no pueden otorgar avales para negritudes. Los únicos que están pues autorizados para otorgar este tipo de avales son los consejos comunitarios afro. Entonces hubo un consejo comunitario afro al cual yo estoy adscrito y que hace parte de mi región, que me avaló para yo poder participar. Pero aún cuando esté por fuera, por decirlo así, del partido, pues en el papel, porque en realidad estoy vinculado aún de corazón con mi partido, con mis ideas, continuamos con las mismas ideas. Porque recordemos que los partidos desaparecen. Los partidos simplemente son personerías jurídicas. El día que un partido no alcance el umbral, desaparece y no puede poner más candidatos, pero las ideas perduran. Y nuestras ideas de libre mercado, nuestras ideas de capitalismo, nuestras ideas de libertad, de seguridad, de un Estado pequeño, son ideas que vienen de hace más de 300 años. Entonces, qué bonito es encontrar gente que, con los cuales compartamos los mismos principios. Importante, uno, que en Colombia, literal, las personas puedan ejercer su derecho a la legítima defensa. Hoy estamos viendo que no hay garantías procesales para quienes ejercen ese derecho. Por ejemplo, el gobierno nacional, con mucha tristeza en mi corazón, anunciamos que ya incluso el porte de armas traumáticas se agudizó y es más difícil acceder a este tipo de armas. Entonces, yo soy de los ciudadanos que cree completamente de que las personas deben tener el derecho de defenderse, porque uno, el Estado no te puede poner a ti un policía a tu lado a cada rato. Dos, vivimos en un país en donde la delincuencia se puede encontrar a la vuelta de cada esquina, en donde te pueden asesinar por un celular. Tres, porque hay mujeres que necesitan defenderse e incluso los líderes sociales en muchas partes del país necesitan incluso armamento para poderse defender de la delincuencia. Las leyes antiarmas, las leyes de desarme, por lo general terminan desarmando es al bandido, terminan desarmando es al ciudadano de bien. ¿Por qué? Porque si hoy se crea una ley donde dice no se prohíben las armas en Colombia, ¿usted cree que el bandido o el delincuente va a respetar esa ley? El delincuente se pasa por la faja la ley. Los que respetan ese tipo de leyes somos nosotros los ciudadanos honestos. Entonces, estas leyes terminan blindando al delincuente y obviamente el delincuente frente a una sociedad desarmada por el propio Estado y un Estado que es imposible de garantizar el derecho o ese derecho a la seguridad, el delincuente va a tener mucha más cabida para atacar al ciudadano de bien. Entonces yo creo que todo ciudadano que se defienda debe tener mejores garantías y que todo el peso de la ley debe caer sobre el ciudadano que rompe las leyes. Para mí es importante un segundo objetivo es luchar en contra de los monopolios y de los oligopolios. Colombia es un país capturado por grandes poderes económicos. Hoy en Colombia no hay capitalismo. Hoy en Colombia tenemos grupos fuertes de empresarios que se conectan con el poder político y que crean leyes que benefician solo a estos grupos en detrimento de las grandes mayorías. Por ejemplo, el tema del taxi. Si bien yo estoy también a favor del servicio público del taxi y creo que en Colombia se debe eliminar los cupos para que haya una liberalización del taxi, muchos de este sector del taxi ha hecho también un gran lobby político para sacar a las grandes plataformas tecnológicas que crean empleo, que le dan oportunidades de ingreso a los desempleados, incluso a los inmigrantes en el país. Entonces, ejercen un gran poder sobre el legislativo para apartar a la competencia y no permitir que el colombiano normal tenga más opciones. Yo creo que la economía de Colombia debe dejar de estar capturada por esos grupos económicos. El sector financiero es un ejemplo de ellos. Nosotros analizamos cuántos bancos hay en Colombia. No me voy a demorar mucho. En Colombia hay 26 bancos. De los 26 bancos, 5 personas son los mismos dueños de esos 26 bancos. Y en Colombia existimos 52 millones de habitantes. Usted va y mira las estadísticas de Panamá y se puede dar cuenta que en Panamá hay nada más 4 millones de habitantes y hay más de 80 bancos. Hay mucha competencia financiera. En los Estados Unidos hay más de 8,000 bancos con 300 millones de habitantes. Entonces, cuando hay mucha competencia bancaria, el crédito es mucho más accesible y ustedes saben que si el crédito es mucho más fácil, los ciudadanos van a poder adquirir una vivienda propia. Si no tienen ahorros, los empresarios van a poder adquirir un préstamo para poder conseguir bienes de capital para aumentar su productividad y generar mucho más empleo. Pero como hoy
el sector financiero está capturado por unos pocos y las mismas leyes protegen a este sector financiero y excluyen a la competencia internacional, porque en muchos casos han habido bancos que han querido venir a invertir en Colombia y no han podido. Los ciudadanos de Colombia han estado condenados durante mucho tiempo a lo que se conoce popularmente como el gota a gota. Esos oligopolios hay que romperlos, pero hay que romperlos ¿con qué? Con libre mercado. Hay que empezar a derogar tantas leyes, porque aquí cada ley tiene un nombre. Cada ley beneficia a un grupo o a una persona. Muchas de las leyes aquí no están diseñadas para defender al pueblo colombiano, sino para defender a ciertos empresarios que hacen lobby en el Congreso de la República. No como dice Gustavo Petro, porque ¿qué dice Gustavo Petro? Gustavo Petro habla de que sí, de que el sector financiero, que lo uno, que lo otro, que son unos explotadores. Pero ¿qué propone él? Expropiar los 26 bancos que hay, crear una gran banca pública, o sea, una banca financiada por el Estado, donde los políticos y los funcionarios la manejen y en donde se dé crédito barato a punta de impresión de billetes, que ustedes saben que eso lo que genera es inflación y destrucción de nuestras economías, como pasó en Venezuela. Esa no es la solución. La solución para acabar los monopolios en Colombia es a punta de competencia, de libre mercado. Hay que desmonopolizar la economía de Colombia. Y una tercera propuesta de las tantas que tengo para ya darle paso a las preguntas o al senador Santiago, para mí es importante, como yo lo dije en un trino, asfixiar a FECODE. Si bien es entendible que las asociaciones de trabajadores están cubiertas por la Constitución Política de Colombia y respaldadas por la Constitución y son legales, este sindicato lo único que ha hecho es entorpecer el desarrollo de la educación en Colombia y es buscar sus propios beneficios a costilla de los jóvenes de Colombia, hacer paro, beber tinto y adoctrinar a los jóvenes en comunismo. No podemos seguir permitiendo esto. Si bien no podemos destruir a FECODE de frente, podemos crear leyes que asfixian a este sindicato. Por ejemplo, la idea del bono educativo es un gran proyecto. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que se haga un proyecto de ley en donde el presupuesto de educación pública, que hoy va para las secretarías de educación corruptas y llenas de funcionarios politiqueros y clientelistas, que van para los sindicatos de maestros y que van para las instituciones donde terminan robando la plata en las mismas instituciones. No es el gobierno nacional que se la roba, porque el gobierno la gira. Las universidades se están cayendo por la misma corrupción de los funcionarios de sus universidades. Si nosotros cogemos todo ese dinero y en vez de dárselos a estos agentes, creamos unos bonos, unos cheques escolares y se los entregamos a los jóvenes más humildes de Colombia, estrato 1, 2 y 3, para que estos jóvenes puedan decidir en cuál universidad estudiar, sea una universidad pública, si quieren lo público, o sea una universidad privada. Yo creo que la competencia educativa en Colombia va a aumentar y por ende la calidad va a aumentar y muchos jóvenes pobres que hoy estaban condenados nada más a lo público, como era mi caso, porque no teníamos opciones de buscar una universidad privada y nos teníamos que conformar con unos pupitres rayados, con unos baños hediondos a porquería y en donde no nos educaban, sino que nos adoctrinaban. Yo creo que con esto los jóvenes van a tener una opción de elegir una mejor educación. Indirectamente vamos a acabar con estos sindicatos que no quieren competir, que sí, que les vaya bien o les vaya mal, ahí están los recursos públicos garantizados para ellos. Entonces, estas son mis 3 principales propuestas. Después, si hay tiempo, voy a compartir las demás. ¿Por qué en Colombia la historia de Colombia no se enseña en las escuelas y en los colegios? Le dan pie a que el maestro o el profesor enseñe lo que le dé la gana. Yo pienso que si hay alguien allá que supuestamente es el Ministerio de Educación, hiciera un cambio en la historia porque está muy mal escrita, debe haber, los chicos en la escuela deben estudiar historia de Colombia y no la están estudiando. A eso se debe que no saben quién es Uribe ni quién es nadie porque no conocen la historia. Eso era lo que yo quería decir. Gracias. Así es, señora Nidia, es que a la izquierda no le interesa la historia porque la historia tiene datos precisos. La historia no se puede manipular. A la izquierda lo que le interesa es la memoria, porque la memoria es olvidadiza, la memoria es maleable. Por esa razón, tenemos en la Universidad Nacional, que se supone que es la universidad más importante pública del país, la figura del asesino en serie más grande, uno de los asesinos en serie más grandes que ha tenido Latinoamérica, que es Ernesto El Che Guevara.
Por eso a ellos les interesa es la memoria, porque la pueden manejar, la pueden editar. Y hoy muchos de esos jóvenes que ven la figura del Che Guevara en la plaza de la Universidad Nacional creen que fue un promulgor de la libertad, el que luchó por los derechos, cuando fue todo lo contrario. El mismo Che Guevara, en su diario de motocicletas, que él lo escribió con su propio puño y letra, le describía a los indígenas, eso que tanto les gusta a la izquierda, de Bolivia, como si fueran animalitos. Los comparaba como si fueran así, animalitos, cabritas. A los negros, describía a los negros, ahora que la izquierda habla tanto de inclusión y habla tanto de amor a las razas. El Che Guevara, la rockstar de la izquierda, describía a los negros como personas que le debían su melanina o su color de piel al poco apego que tenían al baño y que los pocos pesos que se ganaban en su trabajo se lo gastaban en putas. O esa izquierda que tanto habla de defender los derechos de los maricas, de los gays, de los homosexuales, de los LGTB, se les olvida que el propio Che Guevara escribió en su libro que la revolución socialista de Cuba no necesitaba de peluqueros, haciendo alusión que la profesión peluquero la desempeñaban solo las personas gay. Tanto que estas personas crearon centros de trabajo forzoso en donde condenaban a personas con estas inclinaciones sexuales al trabajo duro porque según ellos el trabajo os haría hombres. Entonces vemos cómo a la izquierda no le interesa la historia porque la historia tiene datos precisos y solo le interesa la memoria. Hablemos de los Estados Unidos. Hoy los republicanos son los más racistas, los más homófobos, los más xenófobos, pero se les olvida a la izquierda internacional que en realidad los racistas y los que estaban a favor de la esclavitud eran los demócratas del sur. Recordemos que los demócratas del sur tenían esclavos en sus haciendas y cuando decidieron abolir la esclavitud, los primeros que salieron a renegar fueron estos demócratas porque querían seguir explotando la mano de obra barata de los negros esclavos. O se olvida la izquierda internacional quién fue Eisenhower, el militar presidente de los Estados Unidos, republicano de derecha, que abolió la ley de iguales pero separados, una ley que promovía la segregación en los Estados Unidos y que mayoritariamente los republicanos de derecha fueron los que votaron para la abolición de esa ley que promovía la segregación aún después de haber abolido la esclavitud, y fueron los demócratas los que se opusieron. Entonces, hoy vemos que los que desconocen de historia son los izquierdistas porque a ellos les interesa hacerse los ciegos, los sordos y los mudos porque no les interesan los datos de verdad. Y por eso su discurso es un discurso que viene desde la demagogia, el sentimentalismo. A ellos ignoran los datos, a ellos no les gustan los números. Cuando tú les muestras los índices de libertad económica de los institutos como el Cato de Washington, el Fraser de Canadá, el Heritage Foundation, en donde se analiza qué países son los más libres económicamente y cuáles son los que menos libertades económicas tienen. Y resulta que este estudio da como resultado que los países más libres económicamente son los más ricos, como Canadá, Singapur, Suecia, Irlanda, Holanda, y que los menos libres económicamente, los que más ponen aranceles, los que más ponen trabas al comercio, lo que propone Petro, son Cuba, Venezuela, Irán, el Congo, Argentina, y que son hoy países que tienen monedas súper depreciadas. Entonces, a ellos no les gustan los datos, a ellos no les gusta la historia, a ellos simplemente les gusta es el relato. Para eso es que ellos son buenos. Entonces me presento, mi nombre es Santiago Valencia, yo soy padre de familia, estoy casado, tengo un niño de 3 años y medio y una bebé de 8 meses, soy abogado, tengo una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Análisis Económico del Derecho. He sido abogado litigante, asesor jurídico, trabajé como profesor universitario, columnista de opinión, trabajé en la alcaldía de Medellín como gerente de la ciudad de Nuevo Occidente, luego como subsecretario de Servicio a la Ciudadanía, y ahí el expresidente Uribe me invitó a que hiciera parte de su lista a la Cámara hace ya 8 años. Empecé en el Congreso de 31 años, hoy tengo 38, soy el tercer senador más joven que tiene hoy Colombia. Yo creo que ya para el próximo periodo creo que saldré del top 10 y seguramente pues personas más jóvenes como Polo entrarán ahí a fortalecer estas ideas y estos pensamientos que hemos intentado defender durante estos 8 años, primero en oposición y ahora en gobierno, con todas las
vicisitudes y dificultades que hemos tenido. Yo siempre lo que digo es que pues, hemos trabajado, hemos tenido unas líneas de trabajo en estos 8 años de Congreso y que pues esas son mis líneas de trabajo y las que me gustaría obviamente seguir trabajando pues por mi especialidad, por mi conocimiento y por la experiencia que ya tengo. La primera de ellas es el tema de lucha contra la corrupción. Colombia ha hecho esfuerzos importantes en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, pues veía yo con tristeza en estos días cómo a pesar de eso, en los últimos 10 años, en la última década, no hemos mejorado un solo punto en el índice de lucha contra la corrupción en el mundo. Y eso que pues yo les contaba la vez pasada, al menos yo he participado como coautor, como ponente de varios proyectos muy importantes de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, aquel que le devolvió el control preventivo a la Contraloría y que hoy ha evitado que se pierdan 12 billones de pesos en temas de corrupción, el Estatuto de Lucha contra la Corrupción, que castiga con cárcel a los corruptos y acaba con el beneficio de cárcel por cárcel. Para esto, la ley de pliegos tipo. Sin embargo, pues hay que seguir adelante con estos temas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, hay un tema que hemos venido estudiando y es el tema de los convenios interadministrativos, que se volvieron digamos, una excusa para a través, por ejemplo, de universidades o centros de educación, meter construcción de puentes, edificios, es decir, nada que ver con el tema de la corrupción, pero esto es para poder asignar a dedo recursos a contratistas que son amigos del politiquero de turno y que obviamente pues traen consigo llevarse una tajada de lo que están ejecutando. El otro tema que hemos trabajado es el tema de justicia. Sacamos la ley estatutaria de justicia que trae el tema del expediente digital, sacamos el tema de la justicia rural y local, sacamos la reforma al Código Contencioso Administrativo que mejora la respuesta, los tiempos y la eficacia en la prestación del servicio de justicia. Sin embargo, ustedes lo saben y lo hablamos la vez pasada también, pues Colombia requiere una verdadera y profunda reforma a la justicia que acabe las funciones electorales de las altas cortes, que las han politizado. Además de eso, pues hay que hacer unos procesos de escogencia de jueces que garanticen que no tengan agenda política, sino realmente jurídica, además de altos conocimientos y altos estándares morales, para evitar no solamente los problemas de corrupción que tristemente hemos visto, sino por los problemas de politización absurda que también hemos visto, como por ejemplo con la detención absurda del expresidente Uribe o los temas de corrupción como el cartel de la Toga. El otro tema que hemos trabajado es el tema de educación, perdón, de educación no, de juventud, y ahí hicimos el ministerio, creamos el Ministerio del Deporte como una herramienta para transversalizar la política del deporte, que no solo sirve a la juventud, sino a toda la ciudadanía, pero específicamente a la juventud, porque esta es una política que tiene la virtud de que es salud, es educación, es cultura, es prevención del delito, y pues lo logramos en este periodo. Sin embargo, hemos hablado, y yo creo que Pablo ha hablado de este tema, el que conoce el tema de la costa y de los jóvenes, unos problemas que hay en Colombia de educación pertinente. El SENA, por ejemplo, tiene programas muy buenos, pero sigue llevando contaduría pública a sitios donde no se necesita contaduría pública, cuando deberían estar obviamente dando educación pertinente, digamos, con la vocación productiva de las regiones donde lo están dando. El tema del fortalecimiento de la universidad digital, que es todo el tema de educación virtual, existe ya en Antioquia, funciona bastante bien, pero pues hay que ampliarlo y agrandarlo, sobre todo, además mejorando los temas de conectividad en el país para mejorar el acceso a la educación. El otro tema que hemos trabajado, tengo ya un proyecto caminando, pero no lo hemos terminado de aprobar, es el de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Es un programa de prevención en todas las instituciones educativas para que los jóvenes con conocimiento pues sepan obviamente los daños que les puede causar a sus planes de futuro, su vida y su salud, para que decidan por sí mismos no consumir. Y esto obviamente no significa que el Estado no deba hacer haciendo todos los esfuerzos para combatir el tema de la droga en todos sus niveles, es decir, para combatir el narcotráfico, el microtráfico, los cultivos ilícitos. Así pues la izquierda diga que esos son cultivos de uso ilícito, no, esos son cultivos ilícitos y evidentemente están direccionados en el tema de la droga y el Estado debe obviamente utilizar todas las medidas y todos los medios para seguir luchando contra el tráfico de drogas, el microtráfico y el consumo. Tenemos otros temas como la ley de delitos ambientales, que yo creo que es un tema que hay que seguir fortaleciendo, el tema de
La ley de seguridad ciudadana, que le cuento a Polo Polo, que estaba hablando de eso, ahí incluimos, por ejemplo, el tema de la legítima defensa presuntiva, y es cuando invaden, por ejemplo, la propiedad privada de personas a las 3 de la mañana, que por allá algún juez le dio por decir que eso era paramilitarismo, y dejamos ahí perfectamente claro que si a uno se le entran a la casa a las 3 de la mañana, uno puede reaccionar con lo que tenga, porque es la defensa de su vida, la de su familia y la de sus bienes. Eso ya lo incluimos ahí. El tema del porte de armas, yo creo que evidentemente tiene que tener un control mínimo del Estado, pero no como hoy, que, pues, que es absurdo, porque realmente, como dice Polo, y tiene razón, pues básicamente lo que están es privilegiando a los ilegales que no sacan permiso. Pero a quienes, y me incluyo, tenemos porte, hicimos todo el tema para sacarlo, pues hoy nos exigen además un permiso especial, que es absurdo porque es un doble proceso que al final termina pues privilegiando la ilegalidad o a las personas que efectivamente tienen armas sin amparar. Esos son más o menos los temas que hemos trabajado: lucha contra la corrupción, justicia, juventud, desarrollo económico a través de educación pertinente, y los temas de innovación, ciencia y tecnología, los temas de protección del medio ambiente, y obviamente pues también todos los temas de seguridad ciudadana y de lucha contra las drogas. Miguel, yo tengo son 3 puntos que quiero tratar. Primero, ¿cómo sales tú con esa identidad? ¿De dónde sale esa búsqueda de desenmascarar a los corruptos? ¿Qué es de pronto lo que más te ha impactado en todas estas investigaciones? Sabemos que hiciste una muy buena en el caso de Beto Coral, que fuiste allá y entrevistaste a las personas que fueron, ¿cómo es que es? Perjudicadas por él. Entonces, o sea, ¿de dónde sale eso? Porque digamos que ese ha sido tu sello personal. Lo otro, tú estás trabajando con las juventudes y eso me parece excelente, porque en varios conversatorios hemos tratado el tema y hablamos mucho de que FECODE, de que la izquierda adoctrina, pero yo no veo realmente que a nivel de partido se tenga una directriz. O sea, en todas las ciudades vemos que X o Y persona, supuestamente, entre comillas, es el líder de las juventudes del Centro Democrático, pero realmente a los líderes, pues yo me considero líder, no nos llega esa información. No hay una articulación de esos jóvenes que tenemos en nuestros barrios para uno invitarlos a reuniones de jóvenes. Entonces, qué chévere sería que tú abanderaras ese proyecto, que sigas con ese tema de jóvenes y que se continúe explicando de esa manera tan didáctica como tú lo haces, para poder controvertir las ideas de Petro, porque no es solamente mencionarlo y mencionarlo y mencionarlo, sino que la gente se eduque. Por ejemplo, ¿por qué no se pueden imprimir billetes? ¿Por qué yo no puedo simplemente decir que todo el mundo tiene que compartir la casa? Entonces, de pronto aprovechar ese liderazgo tuyo. Entonces son eso, o sea, ¿de dónde sale el tema de trabajarle a la corrupción? ¿Cuál ha sido de pronto el caso que a ti más te ha impactado? Y ese proyecto para los jóvenes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que el tema político y la labor social que hemos venido desarrollando es una vocación. Es algo que uno nace con eso. El servicio social es un don. Así como hay gente que nace para ser una guía espiritual o guía emocional de otras personas, yo siento que lo que estamos dando esta batalla por nuestro país, y lo hacemos de manera gratuita, porque yo, pues en mi caso, no recibo un beneficio económico por esto, lo hago por una vocación y por amor a mi Colombia, porque yo quiero que mis padres, mis hermanos, yo, mis hijos, pues tengamos, y mis amigos tengamos un país libre, un país democrático, un país con un sistema de mercado en donde todos podamos salir adelante. Eso es lo primero. Lo segundo, pues, ¿qué me llevó a destapar la corrupción específicamente de la izquierda? Porque hoy el mensaje de la corrupción lo monopolizó el progresismo. O sea, hoy cuando la gente piensa en corrupción, enseguida piensa en Cambio Radical o en Centro Democrático, en los partidos de derecha, pero no piensan en la corrupción de la izquierda. Y yo decía, pero hombre, ¿por qué la gente nada más ve por un solo ojo? Si la corrupción no es algo que sea de partidos o de ideología, la corrupción es algo que está pues bien impregnado en la naturaleza humana, porque todos en mayor o menor medida tienen algo de corrupción. Lo que hay es que buscar un sistema que no permita que los seres humanos sean corruptos. Ya.
Hoy en día estamos en un sistema estatal en donde si ponemos hasta la Madre Teresa de Calcuta, la señora se termina corrompiendo porque el Estado está diseñado para tener incentivos perversos para la corrupción y es una realidad. Por eso hay que reformar la administración pública y hay que achicar el tamaño del Estado para quitarle poder a los políticos. Porque mientras más poder le damos a los políticos, mientras más plata le damos, más nos roban y más escándalos de corrupción van a haber. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, pero ¿cómo que solo que en la derecha hay corrupción? Si la izquierda es triple corrupta que la derecha. Empiezo yo a decir, pero ¿por qué los medios de comunicación no destapan esto y cuando lo destapan dicen poco y no dicen cómo se debe de decir las cosas o omiten cosas? Y dije, no, llegó la hora de que alguien independiente también abra la boca y los destape. Y fue ahí donde empecé a hacer mis famosas rutas de la corrupción que tuvieron mucho éxito. Gracias a Dios, gracias a ustedes por compartirlas también, porque el mensaje llegó a mucha gente. Y yo viendo todo esto, yo llegué a una conclusión. En todos lados hay corrupción y decir que no es hacerse los ciegos, los sordos y los mudos. Pero hay una gran diferencia entre la corrupción de la derecha y la corrupción de la izquierda. Obviamente tenemos que luchar por un país sin corrupción. Pero la gran diferencia es que la derecha, por lo menos los corruptos de derecha, no estoy diciendo que todos los políticos de derecha lo sean, porque acá hay mucha gente honesta, pero los corruptos de derecha entienden que para poder robar necesitan de un sistema de mercado y de gente que produzca y que genere riqueza para ellos poder robar. Pero la izquierda es tan bruta, tan ignorante, que como no entiende de economía, se come la vaca que le da la leche, se toma la leche y se queda sin nada. Acaba con el sector privado, expropia a todo el mundo y se roba toda la plata. Entonces, frente a esta situación, uno analiza y uno dice, marica, pero o sea, si estamos frente al COVID, perdónenme la palabra, frente al COVID y frente al SIDA, ¿qué vas a elegir tú? Ya, o frente a una gripita o una neumonía aguda, ¿qué vas a elegir tú? Entonces ahí cuando yo digo, dejémonos de hipocresía y empecemos también a mirar del otro lado la corrupción, que es mucho peor a lo que la izquierda denuncia. Entonces eso fue el motivo, o sea, ver la morronguería de esta gente que luchan contra la corrupción, que son los más honestos, los más limpios, los más puros, que si Claudia López o Petro suba al poder automáticamente se acaba la corrupción en Colombia. Falso, falso. Se monte el que se monte, estamos en un sistema que incentiva la corrupción. Por eso hay que coger el Estado colombiano y desmantelarlo. Que el Estado colombiano preste las funciones básicas. El Estado colombiano no tiene que andar prestando educación, que financia a los pobres, pero porque tiene que gestionar la educación. Por ejemplo, miremos las S de los municipios. En Tolú, pongo el ejemplo de Tolú. La S en Tolú es una porquería. O sea, la S del Hospital Público de Tolú. Le deben plata a todo el mundo. Esa es la caja menor o mayor de la corrupción en Tolú, porque de ahí es donde sacan toda la plata para robársela. No hay camillas, no hay jeringa, todo en mal estado, pero usted va a las EPS que son privadas y por lo menos le prestan un buen servicio. Entonces, vemos cómo todo lo del Estado siempre termina con sobrecostos, termina con más corrupción y prestando un mal servicio. Por eso no podemos dejarle en manos de los políticos y los burócratas y de los funcionarios las cosas que son importantes para la sociedad, como la educación, la salud, la infraestructura. Eso debe nacer de la misma sociedad civil. Mientras más poder le demos al Estado, más nos va a robar y más corrupto va a ser. Por eso hay que eliminar y achicar el tamaño del Estado. Senador, buenas noches. Hola, coronel Homero Rodríguez del Glorioso Ejército Nacional. Muy de acuerdo con coronel, usted. ¿cómo está? Bien, sí, señor, muchas gracias. Muy de acuerdo con usted y con Polo en el aspecto de la legítima defensa y del porte de armas. Desafortunadamente es una de las primeras medidas que toman los izquierdistas para desarmar al pueblo y que quede indefenso. Y eso tiene que en el Congreso, porque el porte legal de armas sea para las personas de bien, porque los bandidos seguirán con la misma. La corrupción es un mal muy grande porque en corrupción se está perdiendo en Colombia como unas 5 o 6 reformas tributarias, pero eso viene de mano de algo que es que no funciona la justicia en la impunidad. Mire, de Odebrecht en todas partes hay gente que ha tenido que pagar, inclusive presidentes, todo el mundo. El que ha estado le han dado botella.
pero en Macondo nada pasa. Hay una absoluta impunidad y el crimen sí paga. El que paga los impuestos al tiempo le dan botella y al que no paga le rebajan. Al que asesina, mata, secuestra, narcotráfico, le dan curules gratis. Entonces, mientras no exista una verdadera justicia, pero todo eso arranca de empezar a la educación. La izquierda ha sido muy hábil y desafortunadamente desde el gobierno de Alfonso López Miquelsen, él quitó la educación que está en manos de la iglesia en general y dijo que la cátedra libre. Y la cátedra libre fue a hacer un convenio con Cuba para traer profesores y hace poco, creo que el año pasado, la convirtieron en ley de república. Ese convenio no puede ser una ley de república, tienen que derogar eso porque estamos con el cáncer, con esas células cancerosas que están acabando con nuestra juventud. Se olvidó la educación cívica, la historia sagrada, la urbanidad de Carreño, y entonces los muchachos, cuando salen de las universidades, salen de los colegios, salen es odiando a las autoridades y respetando a los profesores y respetando la ley, y así las cosas no funcionan. Pero realmente el Estado, como dice Polo Polo, tiene que ser un Estado más pequeño, pero que funcione. Porque si no se le pone coto a eso, se le da margen a la izquierda a que hagan lo que hicieron en Venezuela y ahí fue peor el remedio que la enfermedad. Mi coronel, sí, es cierto. Déjeme, digamos, los dos temas que usted trata y estoy de acuerdo. Frente al tema, digamos, de la izquierda, sí, efectivamente, incluso recuerdo que cuando estaban en las discusiones en La Habana, algunos de los puntos que trataron allá era del desarme de la población civil y intentaron que el Estado asumiera la obligación de recoger las armas que tenemos los civiles con la excusa del tema del paramilitarismo, cuando pues para quienes no tienen armas, y repito, yo la tengo y lo digo abiertamente, pues es absurdo porque cuando uno tiene un arma amparada por el Estado como la tengo yo, totalmente legal, eh, mi coronel lo sabe, las armas tienen estrías que son únicas, que son como una huella dactilar. De manera que si yo con un arma amparada la disparara, pues yo creo que no duró una semana en la calle, es decir, me capturarían casi que de manera inmediata porque la prueba estaría ahí. Es decir, realmente los delitos no se cometen con armas amparadas. Los delitos se cometen con armas ilegales porque evidentemente eso no tiene rastro, el Estado no tiene registro de eso y obviamente para los bandidos es muy fácil tenerla. Digamos, yo he escuchado ahora Polo Polo y lo que pasa es que los temas son complejos. Yo estoy de acuerdo en que la gente tiene derecho a tener armas de fuego, armas traumáticas, con control y registro por parte del Estado, por supuesto, porque pues también hay que decirlo, hay mucho loco en la calle que no es apto para tener un arma. Yo creo que, digamos, eso al otro extremo también nos pondría en una situación compleja. Y cuando uno mira, por ejemplo, el tema de Medellín, que lo conocemos bastante bien, o lo conozco bastante bien, el 80% de los atracos, de los fleteos, incluso son con armas traumáticas. Pero claro, uno en una situación de riesgo de estas, pues uno no alcanza a distinguir si eso es traumático o no. Y hasta hace muy poco teníamos el problema que los capturaban con armas traumáticas y los jueces decían que eso no tenía agravante porque era un arma traumática y no un arma de fuego. Ya en el Estatuto de Seguridad Ciudadana que les contaba, incluimos que robo o atraco, lo que sea con presión por arma blanca, arma de fuego o arma traumática tiene el agravante y tiene pena privativa de la libertad. Es decir, se han ido dando pasos hacia adelante en ese sentido y por eso hay que encontrar, digamos, soluciones que permitan que la gente lo pueda tener, obviamente que se pueda defender, que pueda además defender a su familia, a su propiedad privada, sin que lleguemos a un punto donde cualquier loco desadaptado pueda tener un arma, porque yo creo que eso tampoco, digamos, le sirve a la seguridad y a la tranquilidad de los colombianos y por eso lo decía, a mí me parece bien que exista un control, pero me parece que el reproceso del permiso especial ya es un absurdo porque entonces ya estamos precisamente, y ustedes recordarán el escándalo de la Cuarta Brigada en Medellín, donde empezaron a capturar a los señores de la oficina de Envigado y todos tenían armas amparadas, porque como dice Polo, tiene razón, ya se vuelve un problema de corrupción y quien tiene recurso, entonces puede acceder a armas amparadas por el Estado y bandidos que capturaba la policía tenían armas con permisos legítimos y legales otorgados por el Estado. Eso es absolutamente absurdo y eso es lo que logra. Cuando hay demasiada regulación, cuando hay demasiada reglamentación, lo que se privilegia, y lo decía él con lujo de detalle, es la corrupción.
De manera que hay un tema. En el tema de la educación, aquí hay que hacer reformas muy grandes. Escuchaba ahora también a Polo con el tema de FECODE. Yo creo que la mejor forma de acabar con FEJODE, iba a decir, se me escapó, pero sí son FEJODE. La mejor forma de acabar con ellos es acabar con ese monopolio que ellos tienen del tema de la educación, y es montar otra asociación de maestros que no sea FECODE. Y de hecho yo conozco cualquier cantidad de maestros, cualquier cantidad de todo el país, absolutamente uribistas, que obviamente hoy tienen pánico y miedo porque pues básicamente los persiguen, los intimidan, les hacen de todo, pero que les encantaría tener una herramienta distinta a FECODE para poderse asociar y para poder aportar realmente a la educación, que debería ser lo que debería estar haciendo FECODE y no lanzando al señor al Senado haciendo politiquería con los niños y con los hijos de los colombianos. Y obviamente el tema de calidad en la educación hay que mejorarlo. Ustedes recuerden el escándalo y el paro de maestros tan absurdo cuando en el gobierno de Uribe se les dijo que se hiciera un examen para saber si eran buenos o malos maestros, que yo creo que es lo mínimo. Es decir, nuestros hijos están en manos de muchos profesores que ni siquiera están bien capacitados para ser profesores. El tema de la jornada única escolar es un tema que hemos propuesto, que además debe ir complementada con lo que aquí llaman, digamos, recreación, deporte, cultura, digamos, con otros temas que también son formativos, que en Colombia no existen y que deben mejorar la calidad de la educación. En el tema de la universidad pública, pues también hay que despolitizarla, sin duda. Yo no creo que haya que acabar la educación pública. Yo creo que en el mundo hay ejemplos de que sirve muy bien, pero estoy de acuerdo con Polo en que cualquier persona debe tener la opción de escoger dónde estudiar, sea pública o privada, y debe haber precios accesibles y competitivos, pero sobre todo la universidad pública debe ser eso, pública, y no casi que partidos políticos o instituciones de reclutamiento digamos, a través de la coacción o del lavado de cerebro de jóvenes a alguna militancia. La universidad es eso, la universalidad de las ideas. Y yo creo que el Estado debe hacer un esfuerzo en eso, y como lo decía mi coronel, la izquierda nos lleva 50 años de ventaja metiéndose en la academia y metiéndose en la justicia. Y si no reaccionamos ya, y de hecho estamos reaccionando tarde, sin duda pues vamos a tener muchos problemas hacia el futuro. Para Polo Polo, que por favor aclare entre si una persona en el exterior puede votar. Yo siempre he tenido esa confusión, aunque él bastante clara, pero quiero que él la ratifique o la desmienta. O si yo tengo el representante de la Cámara de Colombianos en el exterior, pero también quiero votar por las negritudes, ¿puedo hacerlo? Segunda pregunta para él. ¿Respondemos enseguida o nos hacen las dos enseguida? Bueno, yo hago las dos, por favor. Sí, Okay. Al senador. Sí, tengo entendido que la ley de seguridad será impugnada por este señor sanguino del Polo Polo. Casi digo del Polo Polo. No, diablo, del verde. El señor sanguino. Del verde. Y tercero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para sacar a FECODE de las urnas? Porque FECODE es el verdadero votante en Colombia en estos momentos. Antes, esto va a ser un poco técnico, antes el tarjetón de Cámara Afro venía incluido en el mismo tarjetón de Cámara Departamental. Ustedes saben que las cámaras son circunscripciones departamentales y varían dependiendo pues de cada departamento, pero como la circunscripción especial de Afro era nacional, es nacional e internacional, este tarjetón venía ahí mismo de los tarjetones de cámara departamentales. Por lo tanto, si usted votaba por dos cámaras, le anulaban el voto, porque hacía parte del mismo tarjetón. Ya. O votaba por una cámara departamental o votaba por una cámara de circunscripción especial afrodescendiente. Y el tarjetón de cámara del mismo tarjetón venía pegado la circunscripción especial de Afro. ¿Qué pasó ahora? Como se crearon las nuevas circunscripciones de paz, creo que en más de 160 municipios están avaladas las circunscripciones especiales de paz, y también hay circunscripciones a la Cámara Indígena, circunscripciones a la Cámara Departamental
y circunscripción especial de afro. Ahora en Colombia hay 4 tarjetones a la Cámara. 4 tarjetones en algunos municipios y 3 en la mayoría. ¿Ya? En la mayoría de los municipios va a estar el tarjetón de Cámara departamental, que es donde sale Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Pacto Histórico, etc. Está el tarjetón de Cámara Afro, que es donde estoy yo, y el tarjetón a Cámara Indígena. A usted, el día de la elección, te va a tocar pedir uno de los 3 tarjetones. O sea, pedir el tarjetón afro. Automáticamente, cuando usted pide el tarjetón afro y vota por la Cámara Afro, ya no puede votar por una Cámara departamental o por una Cámara indígena. Y si está en el exterior, automáticamente ya no puede votar por la Cámara de Colombianos en el exterior. O sea, solo se puede votar por una única Cámara. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vota por Polo Polo? Usted pide el tarjetón de Cámara Afro, no importa si usted es negro, es blanco, es indígena, mestizo, usted lo puede solicitar porque todos en Colombia tenemos en nuestro ADN algo de negro, por nuestras venas corre un poquito también de sangre africana. Cualquiera se puede también autodeterminar como afro en nuestro país, eso está constitucionalmente, es legal. Usted puede pedir el tarjetón y buscar el logo que dice Polo Polo y marcar el logo de Polo Polo. Hoy tenemos una gran duda. Estuvimos en una reunión junto con el Consejo Nacional Electoral y hay como la incertidumbre si en el exterior se va a repartir el tarjetón de Cámara Afro. Hoy me aclaran esa duda y apenas me la aclaren, yo pues les comunico a ustedes si se va a entregar o no se va a entregar. Dios quiera que se entregue porque hay mucha gente en el exterior que nos quiere apoyar. Ya te sigo enseguida. Bueno, aquí entonces tomando la palabra, ya terminando el Gran Polo, empiezo con la última. Aprobamos ahora el Código Electoral y en el Código Electoral nosotros presentamos una proposición para que los de FECODE no pudiesen ser jurados electorales, porque entre otras cosas les cuento que hace 4 años, por ejemplo, el senador José Obdulio Gaviria, pusimos todos nuestros abogados a buscar y encontramos que sistemáticamente los señores de FECODE le anulaban votos válidos para sacarlo del Congreso y gracias, digamos, a que teníamos una buena estructura de control electoral lo logramos recuperar. Sin embargo, quiero contarles que lastimosamente nos derrotaron en el Congreso y no pudimos aprobar esa proposición. Sin embargo, no es suficiente, pero logramos meter otra que aumenta la participación de jurados electorales de empresa privada, precisamente para tratar de contrarrestar un poco y que en la medida que si en cada mesa hay un profesor de FECODE, pues en la misma manera podamos tener un representante de la empresa privada en esas mesas también, porque digamos es la única forma de ejercer algún tipo de control, porque en los sitios más dramáticos lo que vemos es que pues hay en muchas mesas donde los únicos jurados son los señores de FECODE y evidentemente ellos tienen un interés político que contradice pues con la función de poder hacer un control de transparencia electoral. Y frente a la primera, sí, el señor Sanguino demanda todas las normas. La verdad es que eso pues no sorprende y pues ahora pasará seguramente esa demanda a la Corte Constitucional y esperemos que la Corte tenga pues digamos la berraquera suficiente de declarar exequible esa norma que realmente la hicimos con unas medidas muy importantes en materia de protección, digamos, de los ciudadanos frente al tema. Entonces, es que si hay una fórmula o alguna estrategia específica para acabar con la corrupción, porque siempre se habla de lo mismo y ya tenemos instituciones o oficinas creadas para eso, Procuraduría, Contraloría, en los entes territoriales, control interno, está la Fiscalía y bueno, se ven algunas, que suceden algunas cosas, pero ¿cuál es la fórmula para acabar con eso cuando ya hay toda una estructura montada pues como para perseguirla? ¿Qué está Lo primero es, mi estimado Jorge, mira, lo primero es que quienes eligen a los que dirigen los órganos de control en este país son los propios políticos que tienen, muchos de ellos tienen investigaciones y muchos de ellos han cometido actos de corrupción. Entonces, empezando por eso, ¿cómo tú vas a elegir a tu propio juez? Obviamente ese juez, cuando tú le das el voto para que llegue a ese órgano de control,
va a quedar agradecido por estar ahí contigo. Y si tú tienes alguna investigación o algún proceso abierto, pues obviamente no le va a dar celeridad o no le va a dar la suficiente importancia que el caso amerita. Entonces, no podemos pretender que el Estado mismo, porque hasta en las propias entidades o órganos de control se han visto casos de corrupción, sean los que vayan a combatir la corrupción. Recordemos el fiscal anticorrupción que fue capturado precisamente por corrupción. Entonces, es muy utópico llegar a creer que los mismos que los mismos que son puestos por los políticos son los mismos que van a meter a la cárcel a los políticos. Eso, por más que nos ilusionemos, por más que creamos en el sistema, no va a ser una realidad y no va a tener efecto. Por eso, la mejor medida para poder controlar el Estado es, uno, con una fuerte vigilancia y activismo ciudadano, control político, y dos, minimizando el poder del Estado en nuestras vidas. Hoy el Estado maneja muchas áreas de nuestras vidas y ya para nosotros es normal que, por ejemplo, el Estado dirija la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, para mí es importante empezar a quitarle poder al Estado en ese ámbito. ¿De qué manera? Hay que liberalizar los currículos educativos. O sea, como que desde un ministerio se va a decir qué es lo que los jóvenes de Colombia en todos los colegios del territorio nacional, teniendo en cuenta que cada territorio es diferente, teniendo en cuenta que las personas de cada territorio son distintas, tienen que aprender lo mismo. 5 horas de matemáticas, 4 horas de filosofía. Tenemos un currículum de hace años, o sea, empezando por ahí. Le estamos dando el poder al Estado de que eduque a nuestros hijos. Y si los políticos corruptos les conviene tener una sociedad ignorante para perpetuarse en el poder, ¿cómo nosotros le vamos a dar ese poder a ellos para que sigan dándonos una educación tan pésima como la que tenemos ahora? ¿Ya? Entonces, cosas como esa son un ejemplo pequeño de la educación. Ese ejemplo se puede trasladar a la seguridad, a la salud, a la infraestructura. O sea, el Estado tiene control total sobre nuestra vida, sobre nuestro bolsillo, y ya para nosotros es algo normal. Y mientras más control, más corrupción. Aquí dejémonos de ilusiones de que los órganos de control van a perseguir a los corruptos. No, aquí la única manera es empezar a desmantelar el Estado. Y esto, mi estimado, lo muestra un estudio muy importante que creo que es el de Transparencia Internacional o un estudio anticorrupción en donde examinan a más de 170 países y empiezan a mirar cuáles son los estados más transparentes, los menos corruptos. Y cuando tú miras el top 10 de los estados del mundo menos corruptos, uno se empieza a dar cuenta de que son estados pequeños, estados que en comparación con su Producto Interno Bruto no son estados derrochones ni que gastan demasiado, son países que están abiertos al comercio, porque esa es una de las casualidades, que el top 10 de los menos corruptos también son casi que los mismos del top 10 de libertad económica. Entonces, esta es la receta que necesitamos para aniquilar la corrupción en nuestro país, quitarle poder a los políticos. Pero si seguimos creyendo en que los políticos o los órganos de control son los que van a acabar con la corrupción en nuestro país, pues seguiremos viendo lo que está pasando hoy en Colombia. Bueno, mi pregunta va, ahora que estaban hablando de FECODE, salió en las redes un colegio donde estaban pidiendo dentro de los útiles un libro de Iván Cepeda hablando de Uribe, y ya me imagino en qué términos estaría hablando de Uribe. Eso debería estar prohibido, y no solamente prohibido, sino que debería sancionarse. ¿Quién sanciona? ¿Quién vigila a estos colegios oficiales que hacen lo que se les da la gana, metiendo cizaña, ideología política, y no es dejar que los alumnos conozcan la historia, pues conozcan lo que es un Estado y cómo se compone, pero no metiéndole todas estas armas, que por eso es que estamos como estamos. La juventud, en su mayoría de izquierda, y contra el establecimiento y contra Uribe, y en fin.
con arengas, con todo lo que uno ve en los videos que salen acerca de estos colegios, pero nada pasa, siguen las mismas. Ahora cuando estábamos en la pandemia, padres de familia que mandaron videos donde en la clase el profesor dándole, no hablando de la clase como tal, sino hablándoles de política y del paro de la forma en que ellos lo saben mostrar. Entonces, esto tiene que parar, esto no puede seguir así. No sé cuál será la posibilidad de romper con todo eso. El Ministerio de Educación y los congresistas y no sé, y los órganos de control. Bueno, lo primero es que nosotros, o sea, el discurso de FECODE ha sido un discurso muy prostituido, porque muchos políticos de supuesta derecha empiezan a hablar que de FECODE, 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 pero una vez llegan al poder no hacen nada. O sea, no promulgan nada en contra de este sindicato que lo único que ha hecho es llenar de cucarachas los cerebros de nuestros jóvenes. Por eso es que hay que elegir personas que de verdad tengan las ideas claras y qué es lo que hay que hacer en contra de este sindicato. Y yo lo dije en mi primera propuesta. Si bien no podemos acabar FECODE o disolverla, porque constitucionalmente están protegidos, tenemos que crear los proyectos de ley que sean necesarios para asfixiar a este sindicato hasta que desaparezca. ¿En qué sentido? Ahí yo dije una de mis propuestas, y es la idea del bono educativo. Esta propuesta no es algo nuevo, y es una propuesta que incluso se han aplicado en países como Singapur, como Suecia, como Irlanda, países súper desarrollados y que tienen índices educativos muy altos. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando los jóvenes de Colombia, tanto los de educación secundaria como educación superior, tengan la oportunidad con un bono de decir, bueno, el Estado ya no le da la plata directamente a las instituciones, sino que me da a mí un bono de 2, 3, 5 millones de pesos, anyway, un ejemplo. Y el joven diga, ¿a qué institución voy a ir yo? A una en donde hacen paro todos los días, en donde de los 10 meses que doy clase, 5 estoy en paro y 5 doy clase, y los 5 que me dan clase me están hablando mal de Uribe y adoctrinándome en ideas socialistas. O me voy a una institución pues privada en donde me enseñen de verdad lo que yo necesito para mi futuro. Va a tener el mismo joven la posibilidad de decidir en cuál institución ir. Imagínense que si todos los jóvenes de Colombia toman la decisión de yo no quiero ser adoctrinado, sino que quiero tener la posibilidad de recibir una educación de calidad, y que los mismos padres de familia también tengan la opción de decidir por los jóvenes menores, ¿qué va a pasar con este tipo de gente? O se transforman y se reestructuran y empiezan a educar de verdad, o se desaparecen frente a la competencia con el sector privado. Esta es la única manera que tenemos para acabarlos. Ahora, podemos impulsar proyectos de ley como la no promulgación de ideas políticas dentro de las aulas de clase por parte de los maestros. Pero así como lo podemos impulsar, también se pueden caer. Ya, porque recordemos que la izquierda también tiene una fuerte presencia en el Congreso de la República y pueden también oponerse a ese tipo de leyes. Pero yo creo que esta idea del bono educativo es la piedra angular para lograr la destrucción definitiva de este sindicato socialista. Ahora, si nosotros empezamos a liberalizar también el tema ¿cómo es que se llama? Lo que había conversado ahorita. La libertad educativa. La libertad educativa, pero los pénsulos obligatorios, exacto, pero yo lo había dicho de otra manera. Si nosotros empezamos los currículos, eso, yo había dicho currículos, si nosotros empezamos a liberalizar el tema de los currículos obligatorios y le damos la libertad a las instituciones de Colombia de que cada una se puede especializar en lo que ellos consideren que sea necesario para ese territorio. Por ejemplo, si hay jóvenes artísticos que necesitan desarrollar su talento, ¿por qué no estudiar en instituciones artísticas en donde les potencialicen su talento, su arte, su habilidad? Si hay jóvenes deportistas, ¿por qué no que se centren en el deporte y no estén dando 4 horas de filosofía sabiendo que ellos no van a necesitar filosofía para su proyecto de vida? Pero que sea algo, por ejemplo, clases
que sean necesarias, donde se enseñen de cultura general, lo necesario de matemáticas, lo necesario para la vida cotidiana. Pero ¿por qué profundizar en materia a jóvenes que se van a dedicar a otras habilidades en su proyecto de vida? Por ejemplo, y le ponemos el caso de Mariana Pajón. Mariana Pajón, los papás de Mariana Pajón lloraban y les tocó mandar a Mariana Pajón a los Estados Unidos, porque aquí en Colombia no había la posibilidad de que un talento como el de ella pudiera desarrollarse, porque el sistema educativo no se lo permitía. O muchos prodigios del fútbol jóvenes les toca irse a otros países a practicar este deporte, porque sí o sí tienen que dar 9 horas, 6 horas diarias de unas materias que de pronto ellos en el futuro no van a necesitar. Entonces, nosotros aplicando este tipo de ideas les vamos a empezar a quitar poder a este sindicato que no quiere el beneficio para la educación, sino que lo único que quiere es el beneficio para ellos y no el de los estudiantes. Entonces yo creo que hay que ser muy estratégico en ideas. No es acabar FECODE por decir que lo vamos a acabar, no. Es buscar las ideas necesarias y los proyectos necesarios para empezar a debilitar a FECODE. Y esto del bono educativo es el secreto para hacerlo. Polo, ¿cómo anda? Mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a FECODE. O sea, con lo que tú estás hablando ahorita con respecto a la educación, que es adoctrinamiento y todo este tema, eso ya se viene manejando desde mucho tiempo atrás, digamos así, 40 años atrás. ¿Por qué en Colombia, ahora que estás ahí ya lanzándote a la cámara, no proponen para que los alumnos en Colombia, los que son de talento, como se hace aquí en Estados Unidos, y lo vive mi hijo en este momento, está haciendo colegio en casa, estudiar en casa y que tenga sus clases virtuales? ¿Por qué no promover esa parte que es una ventaja para muchos niños que quieren salir adelante y es una ventaja para los padres que quieren sacar a su hijo con sus propios ideales y sus propios esfuerzos? Totalmente de acuerdo, mi estimado, y creo que hemos sido muy enfáticos en eso, en liberalizar los currículos, porque hoy el Ministerio de Educación, como yo lo repetí, establece cuáles son las materias que se deben dictar en cada colegio, y las secretarías de educación son muy rígidas con las instituciones para que estas instituciones cumplan lo que dice el ministerio, y por lo general los jóvenes que tienen grandes habilidades, como por ejemplo el caso que usted me menciona, en Colombia no pueden desarrollar esas habilidades porque les toca sí o sí dar unas materias que no van a necesitar, o no tienen la disponibilidad, por ejemplo, de dar clases virtuales, como usted acabó de decir en su interpretación, y poder practicar su arte o su deporte o en lo que este joven quiere dedicarse el resto de su vida. Entonces yo creo que hay que empezar, uno, a liberalizar los currículos, y dos, también el tema de la evaluación a docentes, ser más rígido y más estricto con la evaluación a docentes. O sea, hoy en Colombia cualquiera puede ser profesor y eso no puede seguir pasando. O sea, cualquier persona que medio pasa una licenciatura ya quiere entrar al magisterio y pensionarse. No, yo creo también que es necesario que profesor que no rinda y que no vaya a clase, profesor que no se le paga y profesor que empiece a tener cierto tipo de sanciones reiteradas, profesor que se saque el magisterio, porque no podemos seguir acolitando gente que ni educa ni deja que otras personas profesionales y más capacitadas puedan entrar al sistema educativo a educar a la juventud. ¿Ya? Entonces, muy importante su aporte y creo que desde el Congreso vamos a impulsar. Usted dijo una frase demasiado interesante, a mí me quedó sonando en la cabeza y le voy a hacer una pregunta, digamos que una pregunta capciosa. ¿Sí? Usted dijo, si metemos a la Madre Teresa de Calcuta con el sistema que tenemos en Colombia hoy, ella también se vuelve corrupta. Pero la gran diferencia en esa frase es muy poderosa y me quedó sonando mucho en la cabeza, es que la Madre Teresa de Calcuta fundó escuelas para los niños pobres, casas para mujeres sin hogares, para niños huérfanos, personas con lepra, hostales para los moribundos, y formó parte de la generación de grandes íconos religiosos comparado con el Papa Juan Pablo II. Metemos a un papa, a un ex papa, en esa afirmación que usted hace. ¿Usted por qué compara a un político con un ícono mundial y nacional y que puede tocar muchas fibras a nivel mundial? Listo, esa es la pregunta, David. Bueno, sí, primero, sí, por eso le dije que iba a ser una pregunta capciosa, sí, porque bueno, es una pregunta
primero Es quiero una, dejar es una frase que usted hizo, por eso le estoy preguntando con la frase que usted dijo, y porque es Ok. una frase demasiado sensible. Así es. Bueno, primero quiero dejar claro que yo soy muy respetuoso de la fe católica y cristiana. Mis papás son pastores cristianos. Mi papá ya murió en el 2020. Mi mamá quedó a cargo de la iglesia cristiana en Tolú. Creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo. Pero el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, si alguien aquí se sintió ofendido, quiero presentarle mis excusas, pero es un ejemplo de que cuando tú llegas al Estado, se va a apagar el celular. Que se me está apagando el celular. Cuando tú llegas al Estado, necesariamente para tú llegar a esos círculos de poder, te toca ceder. Si no tienes los principios y no tienes las ideas claras de qué es lo que quieres llegar a hacer, te toca ceder en tus convicciones y te toca ceder incluso en tu moralidad. Por ejemplo, si la Madre Teresa de Calcuta, hoy en día, ahora sí hablándolo en realidad, le tocara llegar a la política, yo creo que no se hubiera metido. Porque si fue tan buena, ella entendería que para poder llegar a ese lugar de poder necesitaba dejar muchas de sus convicciones o reformar ese poder. Pero si no tenemos las mayorías, uno, que nos apoyen para reformar ese poder, y si no tenemos el apoyo popular que se logra a través de la educación social, a través de la lucha cultural, a través de la batalla de las ideas, a través de quitarle la venda a las personas, eso no se va a lograr. Entonces, en ese orden de ideas fue un simple ejemplo No, yo le entiendo. para dejar claro que el Estado colombiano, y no solo el Estado colombiano, sino que muchos estados a nivel mundial, tienen los incentivos perversos para que la gente se vuelva corrupta. La situación de un Estado o la corrupción no se va a cambiar porque X o Y personas se suba al poder. La corrupción se va a acabar cuando empecemos a quitarle poder al poder, a controlar al poder. Entonces, yo le entiendo la respuesta, y precisamente mi respuesta iba inducida para que usted respondiera a eso. Entonces ahí, porque esa fue otra de las afirmaciones que usted hizo. Entonces yo le quería preguntar, ¿a qué cosas usted renunciaría para acceder al poder y cuáles son las cosas más comunes que los políticos renuncian para acceder al poder? Imagínense, lo que más renuncian los políticos son sus principios y sus ideas. Por eso al principio de esta reunión yo dejé muy claro y dije que hay que votar por gente que tenga las ideas, la doctrina y la filosofía clara. Porque cuando uno tiene ideas, cuando uno tiene una doctrina, uno no negocia con el enemigo. La gente que dice que no es ni de izquierda ni de derecha o que simplemente es un político normal, son personas que cuando llegan a una situación en donde toca negociar, ceden y lo negocian todo. Ese no es mi caso, porque el día de mañana, si yo llego al Congreso de la República y a mí me toca negociar mis principios o me toca negociar parte de mis ideas o respaldar ideas equivocadas, ese día yo me salgo del Congreso de la República, porque yo no voy a participar de la corrupción o me abstengo. Entonces, el ejemplo, y vuelvo al ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, es una idea para que la gente entienda de que no es que la corrupción se va a acabar porque tú tengas un buen corazón o porque tengas buenos sentimientos. No, el Estado está diseñado para que la gente termine corrompiéndose a la mitad del camino. Y por eso vemos muchos buenos políticos que al final del día no terminan haciendo lo que prometen o terminan, como no tienen posiciones claras y no tienen unas ideas, por decirlo así, también claras, terminan cediendo ante, por decirlo así, el sistema. Pero como vuelvo y lo repito, no es un insulto para la gente que cree en la religión católica, ni fue mi intención. La pregunta yo la hago es, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por escuchar nuestras propuestas. Esperamos contar con sus apoyos y con el apoyo de su familia. Sí se puede, ya me acabaron de llamar del Consejo Nacional Electoral, desde el exterior también se puede votar por la circunscripción especial de negritudes, nada más es pedir el tarjetón. Entonces esperamos que nos apoyen multitudinariamente, no solo con sus votos, sino con los votos de sus amigos y de sus familias, que van a tener una representación que no se les va a torcer. Vea, ya se ganó varios votos por acá. Gracias, Miguel. Hablamos.